Yo creo que Petro en algunas cosas es muy autoritario y me parece que su relación con las otras ramas del poder es demasiado agresiva y muy poco liberal, ¿no? O sea, uno no puede decirle HP al Congreso porque no le aprueba no le aprueba todas las reformas, aunque le ha aprobado la reforma pensional más ambiciosa, le aprobó la reforma tributaria más ambiciosa que ha habido. Yo siento que eso desgasta mucho, pues erosiona mucho como las relaciones democráticas y me parece que eso es muy negativo. Bueno, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Seguimos hablando también con medios de comunicación. Hoy estamos con Juanita León, de La Silla Vacía, que es un medio independiente que conoce el poder sin filtros, desde adentro y con contexto. Juanita, yo quiero que hablemos hoy un poquito como de este presente del gobierno nacional, que se decía que era el gobierno del cambio. Yo creo que ese tal cambio no solamente no ha llegado, sino que yo siento que se están inclusive empezando a dañar cosas que venían funcionando. Y también te invito a que hablemos un poquito de esa panorámica, de esas elecciones que se aproximan ya del 2026, a ver a quién tú ves ahí con alguna posibilidad de convencer a las mayorías, de que otra vez no nos pongan a votar por emociones y que podamos tener otra vez un gobierno o que podamos tener por fin, ¿cierto? Un gobierno que dirija de una mejor manera los destinos de Colombia. Entonces, Juanita, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola Felipe, gracias por la invitación. Bueno, de una vez entremos en materia. ¿Y cómo ves entonces a este gobierno? ¿Cómo ves, más allá un poquito como de la narrativa, cuál es la realidad que tú ves del gobierno nacional? Bueno, pues Felipe, yo discrepo un poco de ti en que este gobierno no haya significado un cambio. Yo creo que ha significado un cambio a varios niveles, quizás no el cambio que muchos anticipaban o algunos anticipaban cuando votaron por él en términos de un cambio en las costumbres políticas. Creo que eso no ha cambiado nada. Creo que Petro asumió que él desde la campaña podía apoyarse en los políticos tradicionales y algunos de ellos corruptos para poder hacer su revolución, ¿no? Para ganar y hacer la revolución con la que él soñaba. Y creo que lo que se ha visto a lo largo de su gobierno es que estos políticos tradicionales, con prácticas corruptas tradicionales, han comenzado más a capturar su gobierno que a habilitar la revolución como pensaba Petro. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que ha cambiado muy poco. De hecho, ha sido incluso más en términos de las prácticas corruptas tradicionales, lo cual es sorprendente para un presidente o un hombre que duró toda su vida luchando contra las mafias políticas, que llegue y comience a gobernar con ellos. Pero creo que ha cambiado en otros aspectos. Creo que los temas de los que hablamos hoy no son los temas de los que hablábamos cuando estaba Duque o cuando estaba Santos. Creo que Petro ha puesto en la agenda unos temas diferentes. Creo que él habla a nombre de un pedazo de la población que no era a nombre de quien hablaban otros gobiernos, más allá de si para esta población ha cambiado la realidad fáctica, no ha cambiado, sus condiciones de vida no han cambiado, pero siento que se sienten interpelados por el presidente como no se sentían antes. Y creo que algunos de los nombramientos o varios de los nombramientos de Petro tienen un nivel de representación de otros sectores de la población que tampoco se veían antes reflejados en el gobierno, ¿no? El hecho de que haya una indígena, que haya afros, que haya personas de los sindicatos. Creo que son todos sectores que participaron en las protestas del 2019 y del 2021 y que no tenían poder, y que con Petro el movimiento social llegó al poder. Y eso es un cambio gigante. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que no ha cambiado la política, estoy de acuerdo contigo en que no han cambiado las condiciones materiales de la gente, pero creo que a nivel político sí han cambiado ciertas cosas que muchos de los que votaron por él esperaban que cambiaran en esa dirección. Pero estamos cayendo también en una trampa y
y vamos un poquito más allá del discurso de las buenas intenciones, ¿cierto? Que si hay un discurso de buenas intenciones, de pronto entonces no calificamos los medios de cómo llegar a esas buenas intenciones. Pero es más una narrativa de sostener ese voto duro, ¿cierto? También de los movimientos sociales, de la gente que se siente interpelada, pero no de cambiar sus realidades. Entonces, ¿cómo mantiene ese voto duro de ese 30%? Yo creo que renunció a gobernar, a ser el presidente de todos los colombianos. Yo creo que en el momento en que decidió escoger a Laura Sarabia y a Armando Benedetti por encima de gente que lo acompañó toda la vida en su proyecto, yo creo que él ya renunció a gobernar y a hacer cambios. ¿Tú no crees eso? Yo lo que pasa es que creo que Petro tiene una idea de gobernar en donde el discurso ocupa un lugar central en lo que él concibe como gobierno, que es muy diferente a cómo lo concebían presidentes anteriores y como lo consigo yo personalmente, como que a mí me encanta la gente que ejecuta, que es práctica, que cambia las cosas, pero siento que así no es como lo concibe Petro, ni tampoco, a juzgar por sus cifras de popularidad, como lo concibe la gente que votó por él. Cuando Petro nos dio el premio Simón Bolívar, pues, o cuando fue a la inauguración de los premios Simón Bolívar en el primer año de su gobierno, él dijo que él concebía su rol como un comunicador social. Y a mí eso me pareció súper revelador porque siento que es eso en lo que él cree. O sea, él tiene esa fe en la retórica y en que el discurso y la ideología es lo más importante y él está tratando de cambiar paradigmas, no cambiar realidades prácticas, porque siente que las realidades prácticas vienen después del cambio del paradigma, como que solo el día que los colombianos se convenzan que el capitalismo es malo, las cosas comienzan a cambiar en esa dirección. No es con lo que yo estoy de acuerdo, yo no siento que eso es lo que necesita Colombia, pero eso es lo que él cree que necesita y cree que así se está gobernando, y creo que para muchas personas nosotros hemos hecho varias historias preguntándole a la gente que votó por Petro si después del escándalo de Benedetti, si después de pues el oso que hizo con Trump, si después de las capturas de los de la ONRGD, si ellos siguen creyendo en Petro. Y la gente dice que sí, los que votaron por él dicen que seguirían votando por él porque Petro ha puesto en la agenda el tema ambiental en el que creían. Porque cuando habla en contra de las personas en las que ellos están en contra, porque denuncia arbitrariedades e injusticias que ellos han sufrido. Entonces, me parece que en el establecimiento... Es crítica del gobierno que él dirige. A mí me parece que en el establecimiento a nosotros nos cuesta entenderlo a él, porque uno tiene una noción de un presidente diferente, pero me parece que Petro es un populista que cree en la democracia popular, que él mueve unas emociones de representar a un sector que siempre se ha sentido maltratado y excluido y que ve en sus palabras como se ve reflejado ahí. Y eso para mucha gente es suficiente. Es que eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar, por ejemplo, sobre el tema de la reforma a la salud, que si se había vuelto más ya un punto de honor, que si de verdad transformar algo en la salud. Yo creo que tú nos das un poquito una luz ahí distinta con este tema de que es de pronto imponer una narrativa, aunque me preocupa lo que dijo esta semana el ministro de Salud, que tenían a las EPS en cuidados intensivos mientras les aprobaban la reforma. Yo creo que dejó ya sobre la mesa lo que era una intención del gobierno. Yo creo que la dejó de manera muy expresa y yo creo que ese daño, lo que están haciendo con la salud, se les puede reversar y que esa gente no tenga medicamentos, no tenga atención, o sea, que haya un problema grave de salud pública y se les empiece a devolver un poquito lo que el shu. Sí, yo siento que el daño más irreparable que ha hecho Gustavo Petro es al sistema de la salud y creo que y yo creo que parte del problema es que como él se ve a sí mismo como un revolucionario, como lo ha dicho muchas veces, los revolucionarios no creen en cambios incrementales, sino creen en destruir y construir algo completamente nuevo desde cero, y creo que eso es lo que él ha tratado con el sistema de salud, y me parece que la irresponsabilidad es que el tamaño de sus ambiciones no se compadece con la preparación de su equipo, ni con un plan planeado, bien pensado para reemplazar lo que destruye.
Entonces al final nos quedamos solo con la destrucción y no con el reemplazo. Claro, ellos dirán, si me hubieran aprobado la reforma sería diferente, pero yo siento que, por ejemplo, el piloto que hicieron con el FOMAG de los maestros, pues muestra que realmente no tienen un plan. El sistema de salud es un sistema súper complejo, construido durante décadas, donde hay un manejo de datos súper complejo. Y que era algo bueno que habíamos construido como país de alguna manera. Y que siento que a pesar de que tenía muchos problemas y todo el mundo se quejaba de sus CPS, pues al final nadie quería que desaparecieran las CPS, sino que pues se mejorara el servicio. Y yo siento a veces que Petro tiene unas ideas un poco antiguas, como de 1990, como si recién acabara de salir del M, en donde todo el tema tecnológico un poquito como que se minimiza. Y a mí me parece que los avances en la telemedicina, por ejemplo, son tan impresionantes que si Petro de verdad quería llevarle salud a la periferia, una inversión en telemedicina habría podido llevarles la mejor, como un gran sistema, una gran atención en salud. Resolver lo que no estaba funcionando. Y resolver ese problema, pero como había un tema ideológico tan fuerte y Petro es una persona que se mueve esencialmente por la ideología, él realmente cree que es perverso que los privados tengan un rédito con plata pública. Como que eso para él es inconcebible y siento que la Ley 100 pues concentraba todo, ¿no? Concentraba esta idea que viene desde la Constitución de que el sector privado y el sector público prestan los servicios de salud en un ejercicio como armónico de cooperación. Era una ley que fue diseñada durante el gobierno de Gaviria, pero que Uribe fue como el gran padrino de la Ley 100. Entonces me parece que ahí concentraba mucho del tema ideológico contra el cual está Petro. Y yo creo que fue un error de cálculo. Yo creo que él calculaba que la gente odiaba las EPS y lo que demostró esa encuesta grandísima que hizo la ANDI al principio del gobierno es que la gente no odiaba sus EPS, es que la gente sintió que en la pandemia las EPS evitaron que se murieran, que a nadie lo dejaron en la calle sin atención a salud. Entonces creo que hubo un error de cálculo político y claramente toda la incapacidad que tiene el gobierno para ejecutar, para planear, para no improvisar, pues ha quedado súper en evidencia. Entonces, como para resumir, ¿tú crees que Petro deja un mejor país? Yo creo que Petro ha puesto a prueba como los cimientos de la democracia y esos cimientos y esas controles y esos como bastiones de la democracia se han puesto a prueba y han fortalecido, y en esa medida yo creo que la democracia queda fortalecida. Creo que los empresarios han descubierto que la política es importante y que se tienen que meter. También los medios han investigado mucho más que antes, las cortes han demostrado ser más independientes y el Congreso, y creo que todo eso nos fortalece como país. Creo que la llegada del movimiento social al poder ha sido un experimento en donde todos hemos aprendido cosas. A mí me parece que el gobierno de Petro nos ha dado la oportunidad a todos de estar del otro lado. O sea, me parece que para los empresarios es tan frustrante, por ejemplo, que nadie los reciba en el gobierno, pero esa es la sensación que siempre tuvieron los líderes sociales en otros gobiernos. Y por otro lado, mucha gente en el movimiento social estaba segura que Duque mandaba matar a los líderes sociales, y ahora que los siguen matando igual o más que hace 4 años, pues se dan cuenta que no es tan fácil, que no es el presidente el que los manda a matar, que son cosas mucho más complejas. Y creo que tener esa experiencia del poder para el movimiento social también les ha ayudado a entender lo difícil que es. Y creo que todo esto, si nosotros como sociedad somos capaces de sacarle un saldo pedagógico, pues deberíamos aprender, tener una mayor conciencia, ¿no?, sobre las dificultades del gobierno, pero también sobre lo que significa estar en la oposición y estar excluido del poder. Y creo que ambas cosas podrían ser pues muy importantes para este país. Creo que hay cosas en donde sí me parece que vamos a quedar peor. O sea, creo que el sistema de salud va a quedar peor, creo que hay un deterioro en la administración pública en general. Creo que el tema del gas, el tema de la educación, a mí me parece que haber desfinanciado el ICETEX me parece pues que es dramático. Me parece que obligar a la gente a que tenga que estudiar necesariamente en la universidad pública y no donde quiera estudiar con apoyo del Estado me parece
Me parece que es un error y me parece que el tema fiscal es muy grave. Entonces, creo que sí hay un deterioro en la administración pública, creo que hay unas ganancias en la conciencia política del país que es interesante, y creo que también el tema climático, que Petro lo haya puesto en el centro del debate, claro, no es solamente por Petro, porque pues bastan los incendios y las inundaciones para que todos ganemos conciencia de eso, pero yo sí creo que el tema ambiental entra como al corazón de la política y me parece que eso pues es muy importante en un país como Colombia. ¿Tú querías que Petro fuera presidente? No. ¿No querías que fuera presidente? No, nosotros lo habíamos cubierto en Bogotá y esos niveles de incapacidad para la gestión. Sí. Y por otro lado, ese discurso que siembra odio, me parece que en un país con una experiencia de la violencia como Colombia es muy peligroso. Me parece que si uno rocea gasolina todos los días en la calle, cualquier mecha la puede prender, y me parece que Colombia pues ha sufrido demasiado la violencia como para instigarla. Para ponerle otro ingrediente adicional. Entonces, pues no, yo voté en blanco, la verdad, pero... Es que no había nada que hiciera pensar que el gobierno podía ser diferente. Pero siento que para mí no era una sorpresa porque ya lo habíamos cubierto muy de cerca en Bogotá. Bueno, ¿y qué opinas de esta carta del ex canciller de Álvaro Leiva? ¿Tú qué crees que hay detrás de esa carta? O sea, a mí me parece que es muy deleznable que uno se demore 3 años en denunciar algo tan grave. Y que solo lo haga cuando quedas huérfano del poder. Y me parece que Álvaro Leiva es una persona muy polémica y que tiene, para mí, serios, pues como temas de credibilidad. Pero dicho eso, por lo menos los incidentes que él denuncia son incidentes donde Petro claramente incumplió su responsabilidad como jefe de Estado. Y creo que lo que pasó con Trump, de uno trinar a las 3 de la mañana lo que él hizo y poner tan en riesgo a Colombia ese día, se indica que Petro por lo menos no está disponible para gobernar las 24 horas del día como creo yo que tiene que estar un presidente. Nosotros hemos pues recibido como muchos rumores desde el principio del gobierno en temas de que es que no llegó porque se emborrachó el día anterior, que... Nosotros solo pudimos confirmar uno de esos incidentes, que fue cuando no posesionó a los militares como en la primera gran inauguración. Y pues yo sí pienso a veces viendo los trinos de Petro a altas horas de la madrugada que yo digo, pucha, o sea, esta persona no está totalmente sobria. ¿Y qué pasó en esa era una ceremonia de ascenso, cierto? Sí, que él pues la información que nosotros pudimos corroborar en ese momento es que él se había emborrachado la noche anterior y al día siguiente estaba tan enguayabado que pues que estaba enfermo después de eso. Y a mí me parece que esos incumplimientos de jefe de Estado, pues... no deberían ser admisibles, y creo que cuando nosotros hicimos un derecho de petición, hicimos una historia grande sobre sus incumplimientos el primer año, nos dimos cuenta que le había faltado a 82 eventos a los que había confirmado durante el año. Y no pudieron confirmar nada de la fiesta en París. No, y que jueves y viernes lo movía a agenda privada, y yo sí creo que un presidente tiene que trabajar pues por lo menos todos los días de la semana. No, pues que descanse el domingo, ¿no? O el sábado en la tarde y el domingo, pero no jueves y viernes. Entonces yo sí creo que esa indisciplina personal y laboral de él, pues le ha pasado factura a su gobierno. Y creo que explica varios errores que él ha cometido. Tú hablabas ahorita de unas externalidades positivas de este gobierno, ¿cierto? De como una especie de oportunidades de la crisis. Pues no solo de la crisis, del hecho de que llegue una persona que llega con el movimiento social al poder. Yo ahí veo que también hay una consecuencia también negativa, y es la falta de diálogo democrático. Yo creo que esta gente batalló mucho, inclusive desde la lucha armada, para poder llegar al poder, y llegaron y cortaron el diálogo democrático. O sea, el tema de la cancelación de esa Comisión de Relaciones Exteriores, que pues nunca ha funcionado, pero digamos que aquí el que maneja las relaciones exteriores soy solamente yo. La falta de diálogo democrático con el Congreso, con los mandatarios regionales de oposición. Yo creo que aquí hay un tema que también afecta mucho la cultura política de aquí hacia el futuro, ¿no crees tú? Sí, yo creo que... Yo creo que Petro en algunas cosas es muy autoritario, y me parece que su relación con las otras ramas del poder es
es demasiado agresiva y muy poco liberal, ¿no? O sea, uno no puede decirle HP al Congreso porque no le aprueba no le aprueba todas las reformas, aunque le ha aprobado la reforma pensional más ambiciosa, le aprobó la reforma tributaria más ambiciosa que ha habido. Yo siento que eso desgasta mucho, pues erosiona mucho como las relaciones democráticas y me parece que eso es muy negativo. También que no hable con los periodistas, o sea, yo sí siento que hay muchas falencias a ese nivel. Creo que en cambio su diálogo con las comunidades es bastante intenso. Cuando tú vas a las regiones, en muchas regiones la gente te dice, no, por primera vez el gobierno me está consultando cosas, me está invitando a reuniones, cosa que no pasaba antes. Es que lo que te digo es que yo siento que casi que este gobierno es como una cara de la sociedad y los otros gobiernos eran otra y que lo ideal sería que se unieran ambas cosas. Entonces aquí no hay cero diálogo democrático con los empresarios, hay cero diálogo democrático como con el establecimiento en todas sus expresiones y hay un diálogo intenso comunitario, cosa que antes era al revés. Había salvo con Uribe, en donde me parece que sí había un diálogo comunitario bastante con intenso. Con los consejos comunitarios. Con los consejos comunitarios, pero en general me parece que la mayoría de los gobiernos tienen un diálogo intenso con otros factores de poder y un diálogo nulo con comunitario. Y creo que aquí se han invertido las cargas y que lo ideal sería pues que no fuera o lo uno o lo otro, ¿no? Porque yo te estaba entendiendo que ese diálogo con las regiones existía y, por ejemplo, nosotros en Antioquia sentimos... No existe un diálogo a nivel de poder a poder, o sea, él no habla con el gobernador Rendón, no habla con los empresarios, no habla con los gremios de Antioquia. Pero sentimos que también está como en contra del desarrollo, como en contra de las regiones. Así lo vemos desde Antioquia, hay una cantidad de obras que se paran, no llega el dinero del gobierno nacional, que inclusive allá hay un debate muy fuerte. Yo te quería hacer esa pregunta. Qué pena que te interrumpí y me contestas y te hago una vez la pregunta y es, ¿qué opinan ustedes de todo este tema de la descentralización? Yo creo que esa también va a quedar siendo una tarea pendiente que este gobierno nos va a demostrar que necesitamos más descentralización. Yo creo que un legado de este gobierno va a ser como una creciente importancia de las regiones y como una demanda de mayor poder de las regiones. Y creo que Antioquia en eso ha sido un ejemplo muy grande como de decir, pues no, nosotros no podemos como ser determinados todos porque el presidente tiene una animadversión con Antioquia, ¿no? Entonces yo sí creo, y creo que el proyecto que impulsó Juan Fernando Cristo de la ley de competencias, pues que ahora viene la ley de competencias, pues ese proyecto del cambio en el sistema general de participación va a ser la reforma más trascendental de Gustavo Petro, que él no la quería inicialmente, pero la terminó apoyando su gobierno, porque ahí hay una redistribución de poder con las regiones gigantescas. Pero vamos a volver de alguna manera a lo que pasó con la Constitución del 91, ¿cierto? Que ha ido disminuyendo ese aporte gradualmente. Yo creo que se necesitan reformas inclusive... Claro, pero con esa reforma lo que hace es que se va a ir creciendo los aportes. Pero ¿a dónde estaba? ¿Cierto? Porque eso empezó como en el 56% y hoy a duras penas es el 30% de esas transferencias. Entonces estamos hablando del Sistema General de Participaciones, que se va todo en alguna suerte de destinación específica en temas de salud, de educación, pero yo creo que se necesita hablar de otro tipo de descentralización. O sea, yo creo que esa norma es mucho más ambiciosa y va mucho más allá de los presupuestos con destino específico, y si se llega a reglamentar, va a ser una transformación en el poder gigantesca, en donde va a ser mucho más atractivo ser diputado de Antioquia que ser congresista seguramente, y va a ser aún más atractivo ser alcalde o gobernador de estas regiones. Yo lo que siento que nosotros no hemos entendido es que Petro realmente él cree en el socialismo y lo ha dicho. Él no cree en el capitalismo, o sea, él cree que el capitalismo pues es la codicia y él tiene un principio de lo que llaman el capitalismo ecológico, es en donde el tema ambiental prima, digamos, conservar el capital ambiental prima sobre el capital económico y el desarrollo económico, porque piensa que los recursos del mundo son finitos, los recursos ambientales son finitos. Y por eso es que cuando Irene Vélez hablaba del decrecimiento, pues eso responde a toda una escuela. Una narrativa ideológica. A toda una escuela de pensamiento, en donde la maximización del capital económico no es el objetivo, ¿sí? Sino que ellos piensan que para conservar el capital ecológico o ambiental
hay que tener un tipo de crecimiento que no está determinado por el crecimiento económico, que es muy difícil porque es como una idea muy contraria a la que nosotros hemos tenido siempre. Y que claro, cuando tú le dices a una persona, a un país con unos niveles de informalidad y de pobreza como Colombia, no crezcas, decrece económicamente, conserva tus recursos, pues es complicado porque implica unos niveles de sacrificio pues muy altos. No, es que podemos crecer de otra manera. Pero eso es lo que te decía, pero sí creo que ahí hay como un llamado a que sí repensemos cómo puede crecer Colombia conservando sus recursos de biodiversidad, que quizás es la única verdadera riqueza que tenemos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Lo que pasa es que creo que Petro plantea los debates desde un lugar tan resentido que hace que ese diálogo casi que no es posible, sino que uno se enrancha en su posición en cambio de acercarse. Pero creo que son debates que es importante que Colombia los dé. Bueno, tú decías algo ahorita de la gente que votó por Petro, ¿cierto? Que esa gente de pronto hoy no lo está respaldando. Yo te quería... No, yo digo que lo sigue respaldando, aunque sus condiciones prácticas, sus condiciones fácticas no hayan cambiado. Yo te quería preguntar tu interpretación, porque es algo que yo no he podido como entender bien. Hay una consulta popular en trámite que tiene unas preguntas que cualquier persona contestaría positivamente. Yo creo que eso ahí sí, va a haber una... Ahí no hay forma de decir no. No hay forma de decir no. Y yo inclusive he mirado algunas encuestas donde hay gente que no quiere el gobierno Petro, nunca más votaría por Petro, votaría la consulta sí, ¿cierto? Entonces yo no sé si, digamos, pasa en el Congreso, que pase ese primer escollo, que sea votada, que me parece difícil, que pase el umbral. Yo no sé si con eso logran algún objetivo, porque no sé si eso cohesiona a la gente alrededor del proyecto político. ¿Tú qué interpretas? O sea, yo creo que la consulta claramente tiene un objetivo proselitista para el 2026, más que la solución de los derechos laborales, porque una consulta no es como que si aprueban la consulta, ahí mismo sale la ley. Igual tienes que presentar una ley en el Congreso, igual se va a debatir. Pero además conseguir esos 13 millones de votos es muy difícil, simplemente porque sacar a votar a la gente en Colombia es muy costoso. Y entonces, en un país donde hay un 56% de informalidad, pues hay mucha gente que no se va a ver beneficiada por el proyecto y que no va a tener necesariamente un incentivo para salir a votar. Y lo que sí permite la consulta es que pues es un gran gana-gana para el gobierno porque le permite a Petro mantenerse en el terreno ideológico, ¿no? Del discurso, del cambio de paradigma, le permite seguir criticando el modelo económico, a los empresarios, llamándolos esclavistas, le permite organizar una infraestructura política con los recursos de los colombianos desde hoy, porque a cada sitio donde va a echar un discurso o a inaugurar lo que sea, va a inaugurar un comité del sí, y eso entonces te permite crear una estructura política. O sea, empezar a hacer campaña. Sí, pero sobre todo crear una estructura política en todos los municipios de Colombia con plata de los impuestos que se va a activar a favor del pacto histórico de su lista al Congreso y del presidente. Y por último, le permite unificar a la izquierda, que eso es muy difícil, sobre todo cuando tú quieres tener listas cerradas para el Congreso, porque las listas cerradas generan unas pugnas internas gigantescas, porque todo el mundo quiere estar arriba, en los puestos de arriba para quedar, pues para entrar al Congreso. Y esto le permite unificarlos, decirles, bueno, según su votación, según los votos que consigan para la consulta, es su ubicación en la lista. O sea, les soluciona muchos problemas políticos internos de cohesión de la izquierda y eso es muy importante. Entonces, aunque hay un riesgo de dejarse contar, porque obviamente si votan 3 millones de personas, pues no hay ninguna posibilidad de que llegue a la segunda vuelta, pero si saca 7, tiene asegurado su frente amplio para la segunda vuelta. Entonces sí creo que el objetivo me parece que es clarísimo. Y es tan claro el objetivo del 26 que cuando el Congreso propone revivir la reforma laboral que garantizaría muchos de esos derechos desde el día 1, ellos se oponen, ¿no? Porque no se quieren perder la oportunidad, como dijo Benedetti, de que es un papayazo para hacer política.
Bueno, está muy interesante ese concepto y yo creo que nos da paso para pasar a hablar del tema electoral, de elecciones. Entonces, ¿tú qué ves en ese pacto histórico? ¿Tú quién crees que va a ser la persona que va a encarnar o a liderar nuevamente el proyecto del pacto histórico? A mí me parece casi que inevitable que Gustavo Bolívar vaya a ser el candidato del pacto histórico como tal. Me parece que él es el que mejor se conecta con las ideas, digamos, más puras del pacto histórico. Me parece que Susana Muhammad sería como la encarnación más pura de Petro. Pero pienso que ella no tiene el nivel de reconocimiento que tiene Gustavo Bolívar, no tiene como todavía como la exposición política que ha tenido Gustavo Bolívar, y yo creo que a pesar de que Petro no quisiera que fuera él, él va a terminar siendo el del pacto histórico. Ahora, lo que creo es que el presidente le va a apostar a este frente amplio y creo que hay una persona como Juan Fernando Cristo, o como el canciller Murillo, pues tienen o como Amaya, tienen una opción de capturar un pedazo del centro, que es lo que ellos necesitan para siquiera soñar estar en segunda vuelta. Para pensar vuelta. Que les dé la suma. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves la centroizquierda? No había pensado que Juan Fernando Cristo, que estaba buscando tanto desmarcarse, o el mismo Murillo, que yo siento que medio se quemó en ese paso por la Cancillería. Pero, por ejemplo, Claudia López, que se está distanciando tanto de Petro, ¿qué va a pasar con esa centroizquierda? O sea, yo siento que Claudia, que parecía una candidata tan segura hace unos meses, me parece que ha ido perdiendo como el camino hacia la segunda vuelta, aunque ella pues es una política muy hábil, entonces pues creo que ella va a tener un juego en todo caso. Pero creo que al haberse quedado sin partido, creo que los otros candidatos de centro han sido muy explícitos en que no confían en ella, en que ella en el pasado pues los traicionó como personalmente, apoyando 7 candidatos. Creo que eso la ha dejado un poquito sin el camino, y a mí me parece que la gran pregunta es si ella, a pesar de la animadversión que le tiene a Petro, a pesar de que yo estoy completamente en contra de lo que dice Vicky, de que Claudia es Petro, me parece que es muy diferente a Petro. Claudia cree en el mercado, es mucho más institucional que Petro. Me pregunto si al final, creo que la pregunta clave es si al final Claudia, el único camino que le va a quedar es apostarle a esa consulta del Frente Amplio, y terminar siendo entonces la candidata de Petro, a pesar de estar en contra de él, ¿no? Creo que sería una movida muy difícil para ella, pero ella también ha demostrado que cuando ella quiere ganar las elecciones, está dispuesta a hacer, digamos, a cambiar un poquito de canal. Entonces pienso que la pregunta para mí ahí es si Claudia va a terminar jugando en ese Frente Amplio y terminar siendo apoyada por Petro en la primera vuelta, cosa que me parece que implicaría una tragada de sapo muy grande para los petristas también, que la odian. Y para Claudia... Sería un matrimonio por conveniencia de pronto en alguna coyuntura. Y para Claudia, que realmente desprecia mucho también la figura de Gustavo Petro. La figura de Gustavo Petro. Entonces, creo que esa es para mí la pregunta en la centroizquierda. Y depende mucho de los candidatos del centro. ¿Y cómo ves ahí esa fortaleza? Si hay alguno que pueda conectar con la realidad del país, por ejemplo, ¿cómo ves a Fajardo en el centro? Yo siento que Fajardo tiene una oportunidad, porque cosas que le jugaron en contra en el pasado le podrían jugar a favor ahora, como esa consistencia de no hacer alianzas, digamos, su resistencia a hacer verdaderas alianzas políticas en el pasado, lo hicieron perder la presidencia, ¿no? No haber hecho una alianza con Humberto de la Calle lo hizo perder en el 2018. Pero creo que ahora eso le puede jugar a favor, porque yo lo que sí siento es que los colombianos en esta campaña, si pueden elegir a alguien que no vean como un político tradicional, van a optar por una persona que no sea un político tradicional, porque me parece que ya ahora Petro, los verdes
entraron dentro del costal de los políticos que odian. Es el único que actúa de manera coherente, Y digamos. entonces me parece que Fajardo ha sido muy coherente en eso. Fajardo realmente es una persona que nunca le ha apostado como a las transacciones clientelistas, y creo que después de tantos episodios de corrupción, pues de pronto ese discurso tiene una oportunidad ahora. Yo no sé qué tanto Fajardo va a ser capaz de hacerle una oferta al país más allá de el cambio en las costumbres políticas, que yo siento que es fundamental y que es algo que Colombia necesita, pero también me parece que para mucha gente eso no parece ser suficiente, como que necesita una oferta de país más allá de un cambio en las costumbres políticas. Y pues me parece que ahí hay una pregunta de si él va a llevar una lista al Congreso y eso cómo va a ser. Y que le vaya bien a esa lista. Que esa lista pues no saque 10 votos. Y yo lo que siento es que Fajardo siempre parece sentir que tiene mucho tiempo, ¿no? Como que yo nunca lo veo como en la campaña desde ya armando equipos en la costa. No, él siempre piensa como que él solo va caminando y que las aguas se le van abriendo, y eso pues me parece que en política no es tan así. Entonces, aunque creo que él tiene una oportunidad ahora, no estoy segura si la va a poder aprovechar por la misma, que él no le mete como un ímpetu normalmente a sus campañas, sino solo al final. También creo que por un tema de plata y todo, pero pues yo pienso que si tú quieres ganar unas elecciones, pues tienes que estar consiguiendo plata desde ya, armando una estructura de campaña. O al revés, a veces arranca también con mucha energía y como que se va agotando también en el transcurrir de la campaña. Sí, no sé, pues él parece estar en un buen momento, toca ver qué va a pasar. Y en la derecha me parece que la gran pregunta es si Vicky Dávila va a terminar arrasando con el Centro Democrático y con alguien como Germán Vargas, ¿no? Como con las otras expresiones de la derecha, y al final contando... O sea, tú ves a Vicky como una especie de centro-derecha, una derecha fuerte. No, y que me parece que es una derecha populista estilo Trump muy clara. Entonces, ¿y quién crees tú que va a ser el candidato del Centro Democrático? O sea, estás diciendo ya el candidato, con lo cual estás bueno, sí, no, el candidato o la candidata, porque siento que inclusive las candidatas están buscando como una especie como de alianza, que yo creo que podría ser una especie de opción a Vicky, no sé. Sí, no sé realmente. Me parece que en ese sector es difícil, o sea, pienso que Miguel Uribe pues claramente está haciendo una campaña mucho más espectacular que cualquiera de los otros. Que cualquiera de los otros, y que al final, pues como todo en ese partido siempre lo determina Uribe. Pero o sea, ¿no ves que el candidato del Centro Democrático no lo ves con posibilidades reales de ser presidente? ¿Crees que lo va a absorber uno de estos, unas figuras de afuera del Centro Democrático? Yo lo que pienso es que el que gane necesita capturar el centro. Y me parece que quizás María Fernanda Cabal tiene las mismas dificultades de Gustavo Bolívar de capturar el centro. Pienso que un candidato estilo yo creo que Vicky tiene una ventaja de que no es vista como una política, pero creo que también ante los mega problemas que va a tener que enfrentar el próximo presidente, su falta de experiencia ejecutando como administradora pública, le puede pesar. O sea, incluso como gerente de Semana, pues Semana no hizo sino dar pérdidas, ¿no? Entonces me parece que ella no puede demostrar una gran gestión a ningún nivel. Ella puede demostrar que hizo unas investigaciones o que era muy buena entrevistadora, pero no creo que pueda demostrar nada diferente a que no es política. Pero me parece que la gente, no estoy segura que quiera pues tener otro experimento. Cuando nos estamos a punto de quedar sin luz, la salud está acabada. Entonces creo que eso le va a jugar seguramente en contra. Creo que hay... digamos, ahí hay otros candidatos como en la mitad, como los tecnócratas, digamos. Esa discusión le puede servir, por ejemplo, a Germán Vargas Lleras, que... Sí, o sea, Germán me parece que tendría toda la experiencia, pero yo también pienso que él representa mucho de lo que la gente odia en los políticos,
¿no? Como ser totalmente el establecimiento, el coscorrón, como su falta de conexión con lo digital. Siento que todo eso juega en contra en una campaña que va a estar definida por TikTok y YouTube. ¿Y cómo se está preparando, por ejemplo, un medio independiente? O sea, ¿qué va a ser la silla vacía para estas elecciones de 2026? Bueno, pues la silla ya nos estamos preparando, primero tratando de entender sobre qué van a ser estas elecciones, realmente de qué se va a tratar. Nosotros creemos que va a ser sobre todo una batalla de narrativas y entonces estamos preparándonos para entender qué son las narrativas y cómo cubrirlas, que es algo que no hemos hecho en el pasado. También sentimos que va a haber como unos altos niveles de desinformación, entonces en esta primera semestre, digamos este último semestre del año, estamos como desarrollando un proyecto muy grande que se va a llamar Así Funciona Colombia, que es como un gran proyecto de explainers, explicando previamente cómo funciona el tema del gas, cómo funciona el tema de salud, el tema del petróleo, el tema de los indígenas. Para vencer un poquito las narrativas, o sea, para que la narrativa se tenga que ajustar a la realidad. Es un poco como cuando Bancolombia te dice, mire, nunca le vamos a pedir la clave, o sea que si alguien le pide la clave, no somos nosotros, no caiga en el fraude. Nosotros vamos a hacer la misma estrategia, es como tratar de explicar de verdad cómo funcionan las cosas para que después la desinformación no caiga como en un terreno fértil. Esa va a ser nuestra apuesta este semestre. Estamos como muy metidos. Nosotros creamos un laboratorio de inteligencia artificial y entonces pues estamos muy metidos desarrollando unos asistentes para que los usuarios puedan consultar a la silla todo lo que necesiten saber sobre los candidatos en el 2026. Bueno, eso está muy chévere. Hay que consultar la silla vacía en estas elecciones. Hay una apuesta tecnológica grande el próximo semestre. Sí. Bueno, Juanita, ya para que terminemos con unas preguntas personales. ¿Qué libro te ha marcado últimamente para que nos dejes esa recomendación? Pues a nivel del periodismo hay un libro que siempre recomiendo y que me encanta, que se llama Post-Journalism o La muerte del periódico, que es un libro que reflexiona sobre el tema del cambio de modelo de negocio en los medios y cómo los medios hemos pasado de construir el consenso a fabricar el odio y la polarización. ¿Y de quién es? De un ruso americano que se llama Andrew Mir. Ese a nivel de periodismo. A nivel más de literatura, que es pues lo que yo más leo, hay un autor que ahora pues realmente me encanta, que se llama Paul Murray, que él escribió un libro hace poco que se llama The Bee Sting, como la picadura de la abeja, que me pareció maravilloso. Hay otro libro que lo súper recomiendo que se llama Station 11, que es de una autora que es una poeta muy joven canadiense que escribió un libro en el 2015 sobre una pandemia que casi acaba la civilización, y entonces crean un grupo de teatro para representar a Shakespeare y Station 11 van por los pueblos de los pocos sobrevivientes representando obras de Shakespeare como lo último que queda de la civilización, que me pareció hermoso. Bueno, recomendaría esos tres, aunque hay varios que me encantan. Bueno, una idea que no se te sale últimamente de la cabeza. Hay una idea que no es mía, sino de un amigo mío, que el otro día que estábamos hablando sobre eso de qué se tratan las elecciones, él dijo que él siente como que va a ser sobre como ese concepto de las feministas que hablan del gaslighting, como cuando el tipo, no sé, como que te pone los cuernos o te insulta y después te dice que la culpa es tuya, ¿no? O sea, como, y te hace creer que la realidad que ves no es la que ves, sino que es tu culpa. Yo siento que un poquito de estas elecciones, ese concepto va a ser muy útil para entender un poco las dinámicas, entonces es la última idea que no se me ha salido de la cabeza. Bueno, y una canción que te acompaña cuando estás, por ejemplo, en crisis aquí, trasnochando, en medio de una investigación. ¿Qué canción te...? Yo soy la persona menos musical que existe, no soy capaz de aprenderme una sola canción, pero ahora tengo alrededor mío, en mi familia oyen música todo el tiempo, entonces
hay una canción de Olivia Rodrigo que a mí me encanta, que es como One Step Forward, Two Steps Back, two steps Back, que me encanta, me encanta. Y bueno, hay canciones de Karol G que también me gustan. Bueno, tú eres muy bogotana. Sí, mi papá es ecuatoriano, mi abuela era checa, pero por el lado de mi mamá, mi abuela era de Chocontá y mi mamá bogotana, o sea que sí, tengo una mezcla. Entonces, de todas partes. ¿Y cuál es tu comida típica preferida? A mí me encanta el ajiaco. Bogotana. Juanita, muchas gracias por estar acá. Muy interesante tu visión de este gobierno y de lo que se viene. Vamos a estar todos muy pendientes de las llevas y te agradezco mucho. Gracias, Felipe. Un abrazo.